Hemos visto que las variables son espacios de memoria del programa en el que se definen, espacios de memoria a los que se le da un nombre. Se crean cuando el programa empieza a ejecutarse y se destruyen cuando finaliza. Entonces se le asocia el espacio de memoria al principio y si no se define otra cosa, cada vez que refiramos a la variable por su nombre, irá a buscar ese espacio de memoria. Por ejemplo, si dentro del código del programa encontramos esta asignación a la variable a, numérica, el programa le asignará ese valor a este espacio de memoria. Y si más adelante en el programa se encuentra esta asignación, se sobreescribirá el espacio de memoria. Pero en cambio, si después de asignarle 99 y antes de asignarle 10 pedimos nuevo espacio de memoria para la variable, el espacio anterior quedará perdido y se le asociará a la variable un nuevo espacio que estará limpio. Si en este momento, antes de pasar a la siguiente sentencia, preguntáramos qué valor tiene la variable a, nos dirá 0. Y si ahora ejecutamos esta otra sentencia, el valor 10 se asignará aquí. Si no hacemos nada para retenerlo, este espacio habrá quedado inaccesible. El trabajo con las variables, entonces, requerirá tener presente esto, que estaremos trabajando con espacios de memoria que están referenciados por el nombre de la variable. Hasta el momento hemos visto variables a las que se definen un tipo de datos simple. Por simple nos referimos a singular, es decir, a un único ítem de información, tanto sea de tipo de datos básico como estructurado. Aquí vemos ejemplos de numeric, character o varchar, boolean, date, entre los básicos, y de variable estructurada del tipo sdt attractionInfo que habíamos creado en video previo. Observemos que en cualquier caso representa un único ítem de información, así sea un ítem estructurado. Pero las variables también pueden almacenar colecciones de ítems, tanto de tipos básicos como de estructurados. Gráficamente podemos visualizarlo así. La variable a es una colección de 3 ítems de tipo numeric, la b una colección de 2 ítems de tipo character o varchar, la c de 3 ítems de tipo boolean, la d de 2 ítems de tipo date, y la e, en cambio, una colección de 2 ítems de tipo sdt attractionInfo. En definitiva, una variable colección será una lista ordenada de ítems del mismo tipo de datos, sea cual sea este. Si se trata del sdt attractionInfo, que habíamos ya definido en nuestra KB, entonces pasemos a ver cómo definiríamos una variable colección de este tipo de datos. Teníamos el web panel showAttraction. Creemos otro en plural, showAttractions. Primero vamos a definir, como ya hicimos otra vez, una variable attractionInfo del tipo de datos lsdt de igual nombre. Y vamos a definir ahora otra variable, que llamaremos attractionsList, que será una colección de ítems del tipo sdt attractionInfo. Hasta acá no hay diferencia con la variable anterior, pero modificaremos el valor default de la propiedad isCollection pasándola a true. Así es como le decimos que se tratará de una pluralidad de sdt y no de uno singular. Esto convierte a esta variable en una colección. Lo vemos en el propio icono que nos muestra al costado del nombre de la variable. Así, cuando en el web panel se ejecute la variable attractionInfo, ya tendrá reservado un espacio de memoria y la variable attractionList será una lista vacía, es decir, apuntando a ningún lado. Imaginemos que queremos poblar esta lista con 2 ítems hardcodeados. ¿Cómo haríamos? Podríamos asignar valor a cada uno de los miembros de la variable sdt attractionInfo, lo que producirá esto. Y luego tendríamos que lograr hacer que esta lista apunte, en lugar de la nada, al espacio de memoria de esta variable. Eso lo logramos con el método add sobre la variable colección. Le estamos pidiendo
que agregue el ítem correspondiente al espacio de memoria de esta variable a la colección referida por la variable AttractionList. Ahora queremos agregar otro ítem al final de la lista. Para ello tendremos que pedir un nuevo espacio de memoria para la variable AttractionInfo. Esto hace que la variable ahora apunte a otro lado, distinto del anterior, con todos los miembros vacíos. Luego asignamos valor a sus miembros, para luego volver a agregar a la colección AttractionsList este ítem, que ahora corresponde a otro espacio de memoria. Esto provocará que se agregue al final de la colección una referencia a este ítem. Y así podríamos seguir agregando sucesivamente ítems a la colección. Si no los quisiéramos hardcodeados, sino tomados de la base de datos, por ejemplo de las atracciones de Francia, lo haríamos apelando a las interacciones de un for each. Si no queremos discriminar entre la primera iteración y las demás, parados ya en el primer registro recuperado del for each, lo primero que hacemos es pedir nueva memoria para AttractionInfo. Luego se cargan los miembros del SDT a partir de los atributos, y al no asignarle valor al último miembro, FlightArrivals, queda vacío y en pantalla se mostrará 0. Y se agrega el ítem a la colección. Luego se entra en la segunda iteración, esta vez para este registro, se vuelve a pedir memoria para AttractionInfo, se ejecutan las asignaciones a los miembros y otra vez se agrega el ítem a la colección. Vamos a hacerlo esto en nuestro webpanel. En el evento Start, que se ejecuta, como veníamos diciendo videos atrás, una única vez al momento de abrirlo, escribimos dentro el for each sobre la entidad attraction, no agregamos filtro alguno para cargar todas las colecciones, para cada una pedimos memoria para AttractionInfo, asignamos a la variable estos miembros y por último escribimos la variable colección AttractionsList, punto, y aquí se nos sugieren todas las propiedades y métodos posibles. En particular vemos el método add, que es el deseado. Queremos agregar el ítem correspondiente a la variable AttractionInfo. Una vez terminado de ejecutar este código, tendremos cargada en memoria la variable colección con todas las atracciones turísticas que haya en la base de datos. Es decir, algo así. Para poder ver que efectivamente esto funciona tal como lo explicamos, vamos a agregar un grid sin tabla base a nuestro webpanel, con estas variables simples que deberemos agregar. Luego, en el evento load, vamos a tener que recorrer la colección, ítem a ítem. Para ello tenemos el comando for_in. ¿Qué tenemos que colocar luego del for? Una variable que será manipulada automáticamente por el comando y que apuntará cada vez al ítem de la colección que se indica a la derecha del in. Podríamos utilizar la misma variable que habíamos usado antes para cargar cada ítem de la colección. Al finalizar el evento Start, habrá quedado apuntando a este espacio de memoria, el del último ítem. Pero eso no importa, porque al utilizarse en el for_in, automáticamente se hará apuntar iteración a iteración a cada ítem de la colección. Así arrancará por apuntar a este ítem y se ejecutará el cuerpo del for_in. Entonces podremos asociar a las variables del grid los valores que asumen los miembros que nos interesan del ítem actual y cargar una línea. Al finalizar esta iteración, automáticamente el for_in hace que la variable ahora apunte al siguiente ítem de la colección y entonces se puede cargar la siguiente línea del grid y lo mismo para el último ítem. Agreguemos todo esto a nuestro webpanel. Insertamos en el web layout un grid, creemos desde aquí la nueva variable id que asume el dominio id por defecto, luego una nueva variable name, una country name,
y una city name. Ahora seleccionamos estas 4 en el orden en que las queremos. Bien, vemos ya el grid con sus 4 columnas. Vayamos ahora al source y agregamos el evento grid1.load. Allí escribimos el comando forin tal como lo presentamos antes. Ejecutemos para probar. F5. Web Panel Show Attractions. Y ahí vemos el grid con las 3 atracciones turísticas que tenemos por el momento en la base de datos. Como hemos dicho, una variable colección será una lista ordenada de ítems del mismo tipo de datos. Para manipular esta lista ordenada, GeneXus proporciona métodos aplicables a la variable, como estos. Ya hemos utilizado el add para agregar un ítem a la colección. Si queremos eliminar un ítem de la colección, tenemos el remove, cuyo parámetro es el número de posición que ocupa el ítem al ser eliminado. Así, si especificamos que queremos eliminar el que está en la posición 1, sucederá esto. Para limpiar la colección, dejándola vacía, tenemos el método clear. También podemos obtener la cantidad de ítems que tiene una colección utilizando el método count, que devolverá 0 si está vacía o un número positivo indicando la cantidad de ítems en caso contrario. Para este ejemplo, dará 3 por resultado. Por último, podemos ordenar los ítems de la colección. Si se trata de una colección de datos básicos, entonces los ordenará de acuerdo al valor de cada ítem. Y si se trata de una colección de datos estructurados, como en este caso, entonces podemos indicarlo que ordene la colección de acuerdo a uno de los miembros de esta estructura, por ejemplo, de acuerdo a name, y el resultado quedará en la misma variable colección, que ahora tendrá así reordenados sus ítems. Y si lo queremos ordenar en orden descendente, alcanza con colocar corchetes rectos bordeando el nombre del miembro. El método item permite recuperar una referencia a la posición de memoria que ocupa el ítem de la posición indicada. Así, si la posición es 2, devolverá una referencia a este ítem. Podríamos asignar a una variable del tipo de datos de los ítems ese resultado. La otra posibilidad es, teniendo una posición de memoria de un ítem de una colección, pedir el índice de ese ítem. En este ejemplo dará 2. Esto que hicimos de crear un grid con variables y recorrer en su evento load la colección, ítem a ítem, para ir cargando sus líneas, fue solamente para mostrar cómo recorrer una colección con el comando forin. Podríamos haber resuelto la carga del grid de un modo enormemente más simple. Borremos el grid e insertémoslo nuevamente, eligiendo ahora, cuando nos pide que seleccionemos las variables o atributos que insertaremos en el grid, la variable colección directamente. Elijamos de todos los miembros de cada ítem los que nos interesan. Al presionar OK, GeneXus detecta automáticamente que se trata de una colección y configura la propiedad collection del grid con el valor de la variable. Esto significa que ya no es necesario escribir código para recorrer la colección manualmente y desplegar ítem a ítem en el grid. GeneXus lo hace por nosotros. Sabe que el grid es una colección, la recorre y muestra cada elemento automáticamente, por lo cual ya no es necesario el evento load. Ejecutemos nuevamente para testear esto. Vemos que obtenemos el mismo resultado. La única diferencia apreciable que podemos ver es que aquí las variables no están siendo read-only, pero siempre podemos ir al layout y cambiar la propiedad read-only de cada miembro de la variable a true. En resumen, las variables simples son utilizadas para almacenar un solo valor, mientras que las variables colección nos permiten manejar listas de datos, tanto básicos como estructurados,
y aplicar métodos para su manejo. Son ideales para mostrar datos dinámicos en pantalla sin modificar la base de datos.